Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice la Biblia aquí. Si lo tiene, dígame. Comparta la Biblia al que no tiene para que él también pueda ser ayudado por Dios, ayudar su vida, para que pueda ser bendecido a través del poder que hay en la palabra de Dios, la Biblia. Dice, porque vosotros hermanos, ¿están conmigo otra vez? Porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuevamente, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros. Entonces, hoy vamos a estudiar el tema la perfección bíblica del creyente. Cuando usted entiende acerca de esta verdad, va a aprender a lidiar con el pecado. Ya entendimos que la solución para el pecado de una persona que no es salva, que no ha experimentado la bendición del nuevo nacimiento, no es sino una, la salvación. Esa persona está esclava del pecado, esclava del mundo, esclava de Satanás, y Cristo dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una persona, dice Pablo, que no es salva, no entiende, 1 Corintios 2:14, las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Si hay alguien aquí que todavía mira la salvación, el cristianismo como una religión que no entiende que es una manada de locos, es una evidencia de que usted va camino al infierno. La Biblia caracteriza a una persona así como alguien que está ciego. El Dios de este mundo, el que todo el mundo dice mi Diosito, ¿se ha escuchado? Que es Satanás, según 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso siempre va a estar en tinieblas, y aunque ellos en algún momento tienen una experiencia de querer cambiar, ay, sí, yo quiero cambiar, no pueden. Necesitan la regeneración, necesitan la salvación, que es justificación, que Dios le da una nueva naturaleza, que el Señor quita ese corazón de piedra y le pone un corazón de carne, que la tercera persona de la Trinidad empieza a vivir dentro de él, y entonces esa persona es una nueva criatura. Pero la solución para el pecado del cristiano es diferente. Cuando el cristiano peca, no necesita una regeneración porque él ya fue salvo. Cuando el cristiano peca, necesita restaurar su comunión, restaurar su gozo, ¿recuerda? Y eso se hace a través de la confesión de pecado. Ahora vamos a ir un poco más allá el día de hoy. No solamente usted se va a quedar confesando pecados sin ver una vida transformada, sino ahora vamos más allá. ¿Cómo lidiar diariamente con el pecado para poder vencerlo en su propia vida? Vamos a orar para que usted pueda esta mañana aprender más de la palabra de Dios. Señor, gracias por la Biblia, gracias por mis hermanos que han venido. Señor, yo te suplico que los bendigas, que tu dulce Espíritu Santo se mueva en medio de esta reunión, en nuestras mentes, en nuestros corazones, iluminando nuestras mentes para entender la Biblia. Señor, dándonos el poder, el denuedo que no se consigue sino a través de ti, Señor, para transmitir las verdades, no solamente a mí, sino a cada maestro que está instruyendo, enseñando, proclamando las verdades de la Biblia. Unge los oídos y atráelos a ellos su atención hacia ti, hacia la Biblia, y que al final nos puedas dar nuevas conversiones en algunos y crecimiento espiritual en otros. En el nombre de Cristo te lo pido, amén. Puede sentarse. Entonces la Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre de Cristo se aplica en una persona no salva
para limpiar sus pecados y poder tener una reconciliación con Dios, según dice 2 Corintios 5, esa persona Dios le da potestad de ser hechos hijo de Dios. Es una, como el Señor Jesucristo le dice, ¿se acuerda cuando el Señor toma un lebrillo, una toalla y le lava los pies a sus discípulos? Aparte del principal enfoque, que es mostrar al Señor Jesucristo como un siervo que Él vino a servir, también muestra exactamente la obra de santificación en dos grupos de personas. Uno, los que no son salvos. ¿Recuerda que tenía que lavarle los pies a sus discípulos? ¿Se acuerda? Y Pedro dice, no, a mí no me lavas. Entonces el Señor le dijo, si no te lavare, no tienes parte conmigo. ¿Se acuerda? Eso habla de la limpieza también espiritual. Entonces él dijo, no, pues no solamente los pies, sino la cabeza. ¿Se acuerda? Y todo. Y el Señor le dice, no necesita sino los pies, porque ustedes ya habían sido lavados. ¿Se acuerda? Entonces habla de la limpieza que el Señor hace. Es como, hablemos de una ilustración, una limpieza profunda de una cantidad de mugrera que recibimos sin ser salvos, pero cuando somos salvos recibimos un aseo general, por decirlo así, profundo. Pero luego de que el cristiano empieza a caminar por este mundo, con lo que habla el apóstol Pedro, un peregrinaje, en los tiempos bíblicos, usaban sandalias y tenían que caminar por caminos llenos de polvo. Entonces ellos tenían que lavarse solamente los pies. Eso es una figura para darla a entender que el cristiano tiene que caminar por este mundo, pero aunque ya no se tiene que lavar completamente, se lava los pies en su camino por este mundo. Eso habla complementando la idea de lo que dijimos en la clase anterior, que el remedio para el pecado de la persona no salva es una salvación, una limpieza general. Pero la solución para el pecado del cristiano que ya es salvo no es una limpieza general, es por decir una limpieza de nuestros pies por el andar de este mundo. De ahí aplica 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, está hablando para el cristiano, no para el inconverso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la idea que presenta estos dos pensamientos. Ahora, al llegar a ser cristiano, el llegar a ser cristiano no exime a nadie de pecar. Y aquí yo quiero que me ponga mucha atención. No, decir que dejamos de pecar o que ser cristiano nos exime totalmente del pecado es caer en uno o en ambos errores comunes acerca del cristiano y el pecado. Hay dos errores que de esos dos errores han salido dos líneas de falsa doctrina. Está una que es el perfeccionismo falso. Hay un conjunto de cristianos que piensan que cuando alguien es salvo experimenta una santidad absoluta. Eso es incorrecto a la luz de lo que la Biblia enseña. Por eso es que allá afuera usted ve a alguien que es cristiano y se equivoca y le dice, ¿no que es cristiano? ¿Ha escuchado eso? Ese es el malentendimiento del perfeccionismo falso. Cuando le dicen a un católico, cuando mata, Pablo Escobar era católico, y cuando dicen, ¿y eso que era católico? ¿Ah? No. Entonces esa idea es falsa. Pero el otro lado de la moneda es el antinomianismo, que es el libertinaje. Hay una secta que se llama Creciendo en Desgracia. Bueno, Creciendo en Gracia, pero realmente es Creciendo en Desgracia. Que ellos dicen que una persona que ya es salva, no pasa nada, viva como se le dé la gana. Y eso es lo que vamos a corregir hoy. Entonces, ¿cómo debe ser la norma para el creyente? No es un perfeccionismo falso, ni tampoco un antinomianismo. Es una perfección bíblica, y ya lo vamos a mirar. La perfección no bíblica
enseña que el creyente no peca en ninguna forma porque ha erradicado el principio del pecado. Y esa idea la corrige el apóstol Juan. Primera de Juan 1, dice el versículo 8 de Primera de Juan: ser cristiano no es que esté sin pecado. Ser cristiano es aquel que por la obra del Espíritu Santo ha nacido de nuevo y el cristiano le ha declarado la guerra al pecado. No quiere decir que sea sin pecado, no, le ha declarado la guerra al pecado. La diferencia entre una persona que no es salva y una persona que es salva, obviamente es Cristo. Una persona no ha escuchado o ha rechazado a Cristo, no es salva, va camino al infierno. La diferencia de un cristiano es que por la gracia de Dios le ha permitido entender que es pecador, que va camino al infierno, que Cristo murió por nosotros y él ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, ha creído en su corazón que Dios le levantó a los muertos y es salvo. Esa es la diferencia. Pero el no salvo, el pecado es su amigo, a sabiendas que es su amigo, pero que lo está destruyendo. Destruye sus finanzas, su salud, su hogar, sus hijos, todo, porque el pecado es un cáncer que acaba con todo. Y el cristiano que es salvo, el pecado es su enemigo. Déjeme hacer una pregunta: ¿el pecado es su amigo o su enemigo? ¿Ama usted el pecado o odia el pecado? Sea sincero, usted conteste ahí. Eso va a solucionar el problema o la pregunta: si usted llegara a morir hoy, ¿dónde iría su alma? Si usted ama el pecado, es evidencia que no ha experimentado la salvación. El cristiano es como odia. Por el Señor pone el querer como el hacer, ha cambiado sus afectos, ha cambiado su pensamiento. Es la palabra cambio, es meta, donde sale la palabra metanoia, arrepentimiento. Ha cambiado, se ha arrepentido, el Señor le ha cambiado. Y por lo tanto, aunque es salvo, el pecado es su enemigo, pero está luchando con el pecado. Primero en Juan 1:8 dice: si decimos, está hablando Juan, que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ningún creyente puede experimentar esta clase de perfección sin pecado hasta la resurrección. La salvación implica todo nuestro ser. Algunos dicen: doy gracias a Dios por la salvación de mi alma. Bueno, ¿y su espíritu? ¿No fue salvo? ¿Y su cuerpo? Entonces, la salvación es una salvación completa. Cuando fuimos salvos, y esto incluye las 3 avenidas de la santificación, por decirlo así, y eso se desarrolla por lo menos en varios textos, pero Filipenses 1:6 es un texto clásico al respecto a esto. Dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Apague ese reggaetón, por favor. La santidad posicional habla de cuando el Señor dice: el que comenzó en vosotros, ¿sí? Una santidad posicional. Él nos declara justos por la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es aplicada o imputada en el pecador que se arrepiente y cree, y el pecado de ese pecador es imputado en la persona de Cristo, que murió en la cruz para pagar los pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, esa santidad posicional se recibe una vez y para siempre en el momento de que el pecador es salvo. Luego empieza un proceso. Ahora, esa santificación implica mi espíritu, pero empieza una santificación progresiva. Él la perfeccionará. Te leo, es completar un proceso, ir completando un proceso. ¿Sabe por qué usted viene a la iglesia? Para ir completando un proceso. Se llama santificación progresiva. Él la perfeccionará. Ahí implica mi alma, mente, voluntad, emociones están siendo hechas conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 28 y 29. Conforme a la imagen de su Hijo. Eso es una santificación progresiva. Ser santo es ser cada vez más como Cristo. Ese es nuestro objetivo, no ser más como el hermano que está al lado, porque si usted se compara con el hermano que está al lado, usted se va a sentir muy bueno. Pero cuando usted y yo nos comparamos con Cristo, nos vamos a dar cuenta que nos hace falta mucho, demasiado diría yo.
Él es la medida, dice Pablo en Efesios 4. Y tercero, lo que dice Romanos 8:23, abra su Biblia allí. Romanos 8:23, o sea, ningún cristiano podrá experimentar una perfección sin pecado hasta la resurrección, es decir, hasta la venida de Cristo en gloria. Ahora, los que no hayan muerto en el momento del arrebatamiento de la iglesia, pues no van a morir, no van a experimentar resurrección, pero van a experimentar una transformación. En Romanos 8:23 dice la Biblia, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Lo ve? Espíritu, recuerda 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz os santifique por completo, dice el comienzo de este texto. Búsquelo ahí. Entonces aquí dice, antes de ir allá, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Es la parte que todavía no ha experimentado esa transformación, esa salvación. Por eso es que usted y yo, como cristianos genuinos, batallamos cada día con el pecado. ¿Por qué? Eso fue el pasaje que leímos en Romanos 7. El pecado está en nuestra carne, en nuestros miembros. De ahí que tenemos que orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, confesar pecados, memorizar la palabra de Dios para vencer con eso. Mientras que estemos en este cuerpo, vamos a batallar con el pecado. Por eso necesitamos cada día a Dios, mis queridos hermanos. 1 Tesalonicenses 5:23 está este orden o esta idea aquí de la santificación. Usted lo puede concordar con Filipenses 1:6. 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios, ¿qué dice? ¿No tiene? 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. El mismo Dios de paz, o Hagio, la palabra Hagios, apartado, santifique por completo todo vuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser? Bueno, aquí en el griego hay tres partes, aquí en el griego, aunque generalmente es parte material y parte inmaterial, pero aquí el Espíritu Santo quiso decir espíritu, alma y cuerpo. No vamos a entrar en antropología, tripartitos o bipartitos, bueno, después estudiamos eso. Pero espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en la salvación, Dios da una santificación posicional en el espíritu. Estamos trabajando en nuestra alma y en el arrebatamiento se completará con el cuerpo. Entonces, el cristiano no va a experimentar esta clase de perfección hasta la resurrección, cuando será libre del principio del pecado que lleva adentro. Ahora, hay una falsa doctrina que es la perfección modificada. Ojo con esas doctrinas que están por ahí, que dice que estamos sin pecados y que aunque estamos sin pecados no erradica la naturaleza pecaminosa, pero enseña que un cristiano puede vivir sin practicar el pecado por algún periodo de tiempo. Y eso también es incorrecto. De ahí que muchos nuevos convertidos, ahora ese tema de la salvación es un tema más profundo en la Biblia y es muy extenso, la soteriología, pero el recién convertido tiene una línea muy estrecha con el inconverso, se parecen. A la medida que va creciendo, se va viendo, obviamente, solamente hay dos personas que saben seguramente la salvación, y es Dios y esa misma persona. La Biblia dice en Romanos 8 que es el Espíritu Santo el que da testimonio a su espíritu de que somos hijos de Dios. El gran problema que hay ahorita, inclusive en la juventud, y estoy atendiendo y preparando algunos temas para la familia, es que sus hijos y usted caiga en el engaño de la falsa conversión. Que usted le enseñe a su hijo una religión más y que al final resulte como dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y dice Señor, dice muchos, una montonera de gente que asistía a las iglesias, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero profetizamos en tu nombre. O sea, ellos unen o quieren hacer pensar que la salvación tiene que ver con lo que usted hace aquí en la iglesia, y realmente no es la base.
Tiene que ver con lo que realmente Dios hizo en su corazón. Dice, hacedores de maldad. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Él está hablando más allá de lo que usted hace en secreto, de la porquería que usted hace en el secreto. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, aquí hay un problema también. Entonces, el no practicar el pecado significa no solamente no cometerlo, sino también conformarse a la voluntad de Dios y practicarla. Ahora, la perfección sin pecado abarca más que la ausencia del pecado. Ahora, cuando vemos, y aquí, o sea, ni el antinomianismo, que es el libertinaje, ni el perfeccionismo falso es incorrecto. ¿Cuál es la norma entonces para el cristiano? ¿Habrá perfección bíblica para el cristiano? ¿Habrá una perfección para el cristiano? Sí hay una perfección bíblica para el cristiano. Y esa perfección no habla de una vida o una santidad absoluta, sino más bien la perfección aquí habla de madurez. Y ya es diferente el enfoque. La doctrina bíblica de la perfección significa madurez. Habla de plenitud, habla de estar completo. La Biblia está llena de esta enseñanza. Por ejemplo, Primera de Pedro 2:2 enseña. Primera de Pedro 2:2, la fuente de la madurez, la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces, la perfección bíblica para el cristiano o la norma para el cristiano con respecto al pecado no es un libertinaje. Haga lo que se le dé la gana, usted igual ya es salvo. No. Pero tampoco es una religiosidad y ver ahí una cantidad de cristianos aparentando, pero por dentro, ¿será que? Y todos están así. Ay, yo tengo pecados, pero no se lo puedo decir a nadie porque me van a censurar. Y llegan ahí. Amén. Amén. Y en su casa luchando con su carácter. ¿Sí o no? Los dos líneas incorrectas de pensamiento tenemos que corregirlas con el tema de la perfección bíblica, la madurez. Tenemos que entender que aunque el cristiano no practica el pecado, no libertinaje, no quiere decir que que el cristiano no sea seducido a caer. Este tema es demasiado delicado, porque si usted no lo entiende, o cae en religiosidad, un perfeccionismo falso, o cae en libertinaje. Y es ahí cuando tenemos que centrarnos en la norma del cristiano. El cristiano no debe ser irresponsable. Bueno, sí, el pastor dijo, no, la Biblia dice que si pecamos, pues pequemos. No. El cristiano no quiere pecar. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está el equilibrio. Dios no quiere que usted peque, Dios quiere que usted aborrezca el pecado como Él lo aborrece, pero en el peregrinaje de este mundo malvado vamos a estar tentados, vamos a ser salpicados. Por eso de ahí 2 Corintios 7:1 tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Pero cuando cae, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y si confesamos nuestros pecados, para que no caiga en una acusación del diablo. Y usted está ahí, ¿qué tiene? Estoy mal. Pero si está mal, ¿por qué está mal? Estoy pecando. Pues arregle eso ya. Usted no tiene que esperar una semana, 2 días, un mes. De una vez arregle eso con Dios. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted no tiene que permanecer ahí desanimado, espichado, acusado por el diablo. Arregle eso en confesión. Después de que escuche un mensaje de la palabra de Dios, doble sus rodillas, y si Dios le habló, cambie, confiese y pídale a Dios que le ayude a cambiar. Amén. Pero no se tiene que quedar ahí. No debe estar relajado. Pues si decimos que no tenemos pecado, ¿quién no peca? ¿Sí ve el peligro de malentender esto? No. Es haber temor en nuestro corazón. Entonces, la perfección bíblica no es lo opuesto
de la pecaminosidad. No, la perfección bíblica es madurez. Ahora, la imperfección, el pecado de un cristiano es un problema de inmadurez. El pecado de un cristiano o estar ahí, ay, ¿qué pasó? No, otra vez, pastor, desanimado, no quiero ir a la iglesia, ni me dan ganas de leer la Biblia. Eso se llama inmadurez. Y la inmadurez viene por falta de relación con Dios, el caminar con Dios. Entonces, el libertinaje enseña que el cristiano no debe estar sujeto a la ley. Y Pablo lo corrige en Gálatas. No, si ya no estamos bajo la ley. ¿Se ha escuchado esa mala interpretación de la Escritura? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ni necesita ganar almas. Usted que está viviendo en unión libre, ni se case, porque estamos bajo la gracia. ¿Se ha escuchado esa mala interpretación? Eso es algo demoníaco, hermano. Eso es antinomianismo, es libertinaje. Y Pablo dice aquí en Gálatas, y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así que la ley de Cristo. Ahora, estamos estudiando los jueves que todas las figuras de lo que Cristo hizo y es con respecto a la ley, esas leyes fueron abrogadas porque en Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora, hay una sola ley como tal, pero esa ley tiene, no sé si decirlo así, no encuentro una palabra, divisiones o clasificaciones. Hay una sola ley, la ley de Dios. Pero esa ley de Dios se completa, o el pleroma de la ley es Cristo. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento que Dios le mandaba a los hijos de Israel guardar el reposo, y Cristo dice: venid a mí todos los que estén trabajados, Él es el reposo. Ya lo estudiamos, ¿no? Entonces el cristiano no necesita guardar un reposo, porque si tenemos a Cristo, Cristo es nuestro reposo. No, que tienen que guardar la Pascua. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y si usted tiene a Cristo, pues no tenemos que guardar ninguna Pascua. Pero hay una ley moral: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esa ley moral se cumple porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder cumplir esa ley moral. Esa ley, el cristiano se somete a la ley no para salvación. O sea, eso lo puede explicar claramente Efesios 2:10. Dice aquí, Efesios 2:10 dice: somos hechura suya. Estamos hablando de la salvación, o Pablo está hablando de la salvación. Creados en Cristo Jesús para las cuales Él preparó de antemano, o sea, las leyes o las obras. La obra es la obediencia de la ley, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras, o lo que está hablando Pablo ahí en Efesios, que nadie es salvo por obras. Una obra es el cumplimiento de una ley. Nadie es salvo por obras, es lo que dice Gálatas también 2:16, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, esas obras nunca producen salvación, sino la evidencia en nuestra conciencia que no podemos obedecer la ley. Nos despierta la conciencia y nos dice: somos
pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa ley, Gálatas capítulo 3, versículo número 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra niñera, nuestro tutor, que nos tomó de la mano para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley hace que el hombre esté condenado, se dé cuenta, eso lo leímos en Romanos 7. La ley dice: no codiciarás, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Y los adúlteros no van al cielo, ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones. Entonces estoy condenado. La ley condena al pecador y lo lleva a Cristo. Cristo me salva. Nadie es salvo por obedecer la ley, porque nadie puede obedecer la ley, nadie puede guardar la ley. 613 mandamientos de la ley de Dios que ningún ser humano excepto Cristo pudo obedecer. Entonces está bajo el castigo. Todo lo que dice la ley, Romanos 3:19, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces esa ley me lleva a creer en Cristo. Cristo me da nueva vida, me da una regeneración, una justificación, una redención, un nuevo nacimiento, y esa nueva naturaleza me ayuda a obedecer la ley. No para ser salvo, sino para santificar mi vida y para agradar a Dios y para experimentar las bendiciones de Dios. Entonces, cuando hablamos del libertinaje, algunas veces va a decirle al cristiano incorrectamente: usted ya es salvo, usted no necesita hacer nada, ni siquiera vaya a la iglesia, se está volviendo loco, religioso, extremista. ¿No ha escuchado eso? Eso es un mal entendimiento de la gracia y de la ley. Nosotros, mire, y ese concepto se aclara un poco más en Gálatas capítulo 5. Dice aquí en el versículo 6: ¿por qué el cristiano está bajo la ley de Cristo para obedecerle? Mire, la obediencia suya y mía a Cristo no es por temor. ¿Es por qué? Mire lo que dice aquí, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, obediencia a la ley, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Lo ve? ¿Cómo es que obra ahora? Por amor. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque amo a Cristo. ¿Por qué gente no viene a la iglesia? Porque no, a veces no puede, está enfermo, etcétera, pero a veces es porque sencillamente ama más otras cosas que el Señor. Tenemos que ser sinceros. La Biblia habla del amor al dinero. ¿Cómo se conoce que una persona ama al dinero? Porque no lo suelta. Cuando usted ama algo, usted no quiere soltarlo. Yo amo a mi esposa, yo no quiero que ella se vaya nunca. Algunos no aman a su esposa y quieren que se largue. Cuando usted no ama el dinero, usted lo suelta, usted lo da. Cuando usted ama su trabajo, el domingo muchas veces está en el trabajo y no está en la iglesia. Ahora, eso es, Dios conoce su corazón, yo no puedo juzgar eso. Pero sí la Biblia habla de amarás al Señor con todo tu corazón, sentimientos, con toda tu alma, mente, intelectualmente. Entonces muchas personas piensan que como ya no estamos bajo la ley, hacemos lo que se nos da la gana. Ya no estamos bajo la ley para ser salvos, somos salvos para obedecer la ley por amor. Aquel que dio su vida por mí. Todo lo que tenemos que hacer a Dios es por amor. ¿No dice que el amor de Cristo nos constriñe? Pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron. Si usted mira la obra de Dios, del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, que de tal manera amó Dios al mundo, ese amor nos tiene que llevar a obedecer a Dios. Entonces no hay un libertinaje, no. Lo opuesto a la libertad es la esclavitud, y el creyente ha sido libre de la esclavitud del pecado, pero esclavo de Cristo, enseña 1 Corintios 7. Ahora, una posición de libertad de esta parece algo paradójico. Somos libres para estar esclavos de Cristo. Y así es. Usted es esclavo del pecado para estar lejos de Cristo. Toda persona que dice, no, yo no voy allá, yo no quiero esclavizarme a una religión, no se preocupe, usted ya está esclavo al pecado.
está esclavo al cigarrillo, está esclavo al alcohol, está esclavo a la pornografía, está esclavo a la fornicación, está esclavo a la música mala. Y por más que quisiera soltarse no puede, necesita a Cristo, que Él rompe esas cadenas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Primera de Pedro 2:16, para corroborar o contrarrestar esta falsa doctrina de libertinaje, el cristiano no debe vivir de una vida de libertinaje. De ahí las iglesias liberales. Mucho cuidado con eso. ¿Qué es una iglesia liberal? Generalmente malinterpretan mal las escrituras, no tienen una claridad acerca de la ley y la gracia, y quitan y niegan porciones de la Biblia. Eso generalmente es una iglesia liberal. Quitan o niegan porciones de la Biblia. Es lo que dice Pablo, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Está el perezoso que no se quiere quemar la cara, que no se quiere ensuciar los zapatos para ir a ganar almas a la calle, y se inventó el calvinismo. No, ya están elegidos, no necesitamos ir, ellos vienen solitos. Y mientras tanto Dios dice: ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces ellos dicen: no, eso no fue para nosotros, o inventan cualquier cosa, eso es solamente para los romanos. Sí, eso se llama una iglesia liberal. Está el individuo, el predicador, que nunca dejó el trago. Y le dicen: no, usted puede ver ahí en Juan capítulo 2 que Cristo tomó vino. Y empiezan así, maestros conforme a sus propias concupiscencias, pero no se dan cuenta qué clase de vino era. Entonces van a empezar maestros conforme a sus concupiscencias. Está ahí el degenerado predicador que le gusta andar con una y con otra, y pone ejemplo a David o a Salomón. Ellos no son el ejemplo. La Biblia dice marido de una sola mujer y punto. 1 Timoteo 3. Amén. Entonces tenga mucho cuidado, porque hoy en día usted puede encontrar la iglesia para sus necesidades. Hay iglesias donde hay pastores que son homosexuales. Hay lugares donde hay pastoras que no, la Biblia no habla de pastoras, y son lesbianas. Hay iglesias donde afuera le tienen un barril de cerveza. ¡Ay, de verdad, pastor, quiero irme para allá! Libertinaje, antinomianismo, falsa doctrina, herejía. Amén. Pero dice 1 de Pedro 2:16, ¿qué dice? Como libres, sí, somos libres. La libertad que tenemos en Cristo no es hacer lo que usted quiere o lo que yo quiera, sino hacer lo que es correcto. Una persona que no es salva, está esclava, no puede hacer nada bueno. Recuerda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3. Pastor, entonces no hay libre albedrío. Se terminó cuando cayó Adán y Eva en Génesis 3. El hombre, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuche, no hay ni siquiera uno. Pastor, allá afuera la gente no puede hacer nada bueno, no hay ni siquiera uno. Ellos pueden escoger, sí, entre algo malo y algo menos malo. Hasta que el evangelio alumbra su mente, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, ellos podrán, por la obra poderosa del evangelio, hacer algo bueno. ¿Cuál? Confesar con su boca que Jesús es el Señor, creer en su corazón que Dios le levantó a los muertos, y será salvo. En ese momento ellos experimentan una libertad, y es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora ese cristiano sí puede hacer algo bueno, pero porque el Espíritu Santo está en él. ¿Puede amar a su esposa? Claro. ¿Puede orar? ¿Orar es algo bueno? Puede orar. ¿Venir a la iglesia es algo bueno? Algunos dicen que no. Hay de la que lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Isaías 5:20. Claro, es algo bueno. El Espíritu Santo le capacita al cristiano para empezar a hacer algo bueno. De lo contrario, no puede hacer nada bueno.
Pastor, eso es mentira. Yo hice algo bueno ayer. ¿Qué hizo? Le di de comer a un indigente. Ah, ¿y no lo publicó en el Facebook? ¿Qué hay detrás de eso? Orgullo, arrogancia, ¿sí o no? El hombre está vendido al pecado. Somos pecadores por naturaleza. Solamente podemos hacer algo bueno en el momento que somos salvos. 1 Pedro 2:16, leámoslo por favor. Como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Amén. La libertad no es hacer lo que usted quiera, hermano, hermana. La libertad es tener la capacidad de Dios para hacer lo correcto. Judas, versículo 4, una carta de un capítulo antes del libro de Apocalipsis. Hermano, no busque Judas en el Antiguo Testamento, por favor. Ahora entiende por qué batalla tanto con el pecado. Judas, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Tenga mucho cuidado con esos hombres. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten ¿en qué? El libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí están los que convierten el libertinaje la gracia de Dios. La gracia de Dios no es el permiso para que usted haga lo que quiera, no. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, hermanos, y sobria, quieta y piadosamente. La gracia nos capacita para alejarnos del pecado. Hay un malentendimiento de la gracia. No, la gracia me permite hacer lo que quiera porque ya no estoy bajo la ley y bajo la gracia. Estos son los libertinos. Esa no es la norma para el cristiano. Aquí hay unos que me están escuchando esta mañana que son libertinos, que le enseñan a sus hijos y a otros hermanos a que no sean fieles a la iglesia. Esa no es la norma para el cristiano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ay, usted ya es salvo, ¿de qué se preocupa? Ya va para el cielo. Relájese y viva sabroso, dice su presidenta. No, hermano. Hay que obedecer a Dios. Romanos 6:1 claramente explica esto. Romanos 6:1 dice, busque ahí la palabra de Dios. Ojo con estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ay, es que ir a la iglesia es malo. ¿Cuándo dice que ir a la iglesia es malo? Es que leer tanta Biblia es malo. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde sacaron eso? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Que ganar almas a toda hora. Si son religiosos. ¿Dónde está de malo predicar el evangelio a alguien para que no vaya al infierno? El libertinaje está echando más gente al infierno que cualquier otra falsa doctrina. Ojo, si usted es un libertino, venga hoy y arrepiéntase y cree en Cristo. O si es cristiano pero anda en estos senderos de libertinaje, mire, póngase bien con Dios porque Dios va a tratar con su vida. Acá dice que usted está negando a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se ve que también ahí en la carta en Roma estaba ese malentendimiento? No, para que la gracia abunde necesitamos, ya somos salvos, perdonados y salvos, siempre salvos. Amén, esa es una doctrina fundamental. Pero eso no nos da permiso para hacer lo que usted se le da la gana. Pablo dice, en ninguna manera, absolutamente y un rotundo no. No ganar almas es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Lo que Dios le llama pecado sigue siendo pecado hasta el día de hoy. Amén. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa pregunta retórica yo lo hice así. Mi abuelita fue salva, ella
partió con el Señor hace, creo que 2 años. Ella recibió al Señor y murió. Y se imagina que yo llegué a la casa de mi mamá y entré y abro la habitación y veo a mi abuela ahí y me hace: ¿ve que usted no se murió? Pero estoy aquí. Qué susto, ¿no? Me dice: quiero que me lleve a la iglesia. Pero usted se murió. Pero estoy aquí. El cristiano ha sido muerto a sus pecados. ¿Por qué vive aún en él? Explíqueme eso. ¿Sabe por qué? Nunca ha muerto. Nunca ha muerto. Religiosos, perros que vuelven a su vómito. Como dice Pedro en 2 Pedro 2:22, no se ofenda conmigo, es escrituras. La puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué pues vive en el pecado? Luego no murió. Porque los que hemos muerto al pecado, Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuál es la norma para el cristiano? ¿No es la perfección sin pecado? ¿No es el libertinaje? Es andar en luz. ¿Recuerda? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Habla de congregación, comunión, koinonía. Habla de congregarse. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios en luz es la misma expresión para referirse a Dios es santo. Esta norma absoluta está siempre ante el creyente. Dios en luz, recuerde. Dios es luz, Él es santo. Y si usted anda en luz, si usted anda en la presencia del Señor, esa santidad va a producir en su vida madurez. Entonces la perfección bíblica no es vivir sin pecado, sino la perfección bíblica es un proceso de crecimiento continuo. Esa es la perfección bíblica. ¿Estamos aquí o no? Aún ningún creyente puede en esta vida estar sin pecado como lo está Dios. Pero Él arregla, Él ayuda a nuestras vidas en este sentido de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo espiritual. En esta norma, Él quiere que usted crezca, pero la condición es que usted ande en luz, que ande en su santidad, no en nuestra santidad, sino en su santidad. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos hacemos a nosotros mentirosos. De igual manera, si decimos que no hemos pecado por un determinado tiempo, como enseña la perfección modificada, hacemos a Dios mentiroso. 1 Juan 1:10 lo dice. 1 Juan 1:10, leamos, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Eso es blasfemia o no? Y su palabra no está en nosotros. Si andamos en la luz, no caeremos en el error del libertinaje. Y si andamos en la luz, no caeremos en el error de la perfección antibíblica, sino que si andamos en luz, miren lo que sucede. 1 Juan 2:4, rápidamente terminamos aquí. Regálame 3 minutos más, o 5 minutos. 1 Juan 2:4, ¿qué dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí ves el equilibrio? Es mentiroso el que dice que no tiene pecado, pero es mentiroso también el que dice que no hay que andar conforme a la ley, o sea, la ley de Cristo. Pero es andar, el que dice yo le conozco, no es una contradicción, es una complementación de lo que Pablo, Juan aquí y Pablo y el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. ¿Cuál es la norma para el cristiano? La norma para el cristiano no es un libertinaje. No, señor. La norma para el cristiano no es una perfección falsa. No, señor. La norma para el cristiano es un crecimiento espiritual. Llegamos aquí por fin. Amén. Es una madurez, como dice Proverbios. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. 1 Juan 2:6. Y habla aquí de un verbo, un gerundio, o que tiene que ver con una constancia. El que dice que permanece en él debe andar
Otra vez la palabra andar, como Él anduvo. Andar en luz, andar como Él anduvo, guardando sus mandamientos, es decir, estando atentos. Ninguno se va a graduar de cristiano 100% mientras que estemos en este cuerpo. La graduación va a ser después del arrebatamiento de la iglesia, allá arriba en el Bema. Mientras tanto no. Mientras tanto vamos a necesitar la Biblia. Alguno podrá ser engañado por la religión, por su corazón, por el diablo, y va a decir: ya, hoy completé mi ciclo, ya no necesito más Biblia. Mis queridos hermanos, yo llevo 22 años leyendo este libro, y esta mañana lo leí, Dios me habló. Amén. Ayer prediqué un mensaje y la gente, bendito sea mi Dios, cayó bajo convicción. Ese mensaje ya lo había predicado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca nos vamos a graduar de esto, hermanos. ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia? Pero estoy seguro que hoy Dios está tocando su corazón. Espero eso. Primera de Juan 3:24, otra vez. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Aquí el énfasis es permanece. El que no permanece en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lleva mucho fruto el que permanece en él, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué habla esto? De crecimiento, de madurez. Cada creyente, bueno, dice acá, 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cada creyente puede llenar este requisito de andar en luz. Nadie puede llenar el requisito de ser perfecto como Dios, pero todos podemos llenar el requisito de andar en Dios, de andar en sus mandamientos, de caminar con el Señor, de orar cada día, de confesar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia, de alimentarnos con la palabra de Dios. La cantidad de luz que cada uno tenga será diferente, pero la responsabilidad de responder a esa cantidad es igual para todos. La diferencia entre un cristiano y otro, que escuchan el mismo mensaje, el mismo predicador, usan la misma Biblia, vienen a la misma iglesia, son limpios con la misma sangre, guiados con el mismo Espíritu, tienen el mismo Dios. La diferencia del uno y del otro es la capacidad de atender lo que Dios dice. Hay cristianos que rápidamente obedecen y crecen rápidamente, pero todos se quedan ahí porque no creen. Hay mucho aspecto o muchos aspectos en esta verdad. En Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un día está en una iglesia, un día está en otra iglesia. Hermano, afírmese y escuche la palabra de Dios y crezca, madure. Cada vez que usted escuche un sermón, apunte una verdad y póngase esa semana a obedecerlo. Venga al altar o busque un lugar, doble sus rodillas. Y si es la Biblia, obedezca la Biblia. Y si quebrantó la Biblia, pídale perdón a Dios. Y si anhela servir a Dios, empiece a hacerlo, pero no se quede ahí como un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, pues por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos. Esa es la perfección bíblica, es crecer, pero siguiendo, lo veo otra vez, andando en luz, andando en sus mandamientos, andando en su camino como Él anduvo, andando en la verdad, en amor. Crezcamos en todo aquel que la cabeza es Cristo. A la medida que crezcamos, el círculo de luz se expandirá. A la medida que crezcamos, o a la medida que respondamos a la luz, a la palabra de Dios, Dios es luz, su palabra es lámpara, es a mis pies, su palabra lumbrera mi camino. A la medida que respondamos a esa luz, vamos a crecer más. Y entre más crezcamos, a la medida que respondamos a la luz progresivamente, recibiremos más luz. Pastor, es que no entiendo la Biblia. No se preocupe por lo que no entiende, preocúpese por lo que no entiende y no está obedeciendo. Usted no va a recibir más luz hasta que no obedezca la poca luz que ya recibió, y así sucesivamente. Colosenses 1:10, rápidamente. La perfección bíblica para el cristiano, la norma para el cristiano es la madurez. Es el crecimiento espiritual, no la impecabilidad completa.
Colosenses 1:10, busque la Biblia. Parte de su crecimiento está en qué es lo que usted hace con ese libro. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Memorizó un versículo esta semana? ¿Memorizó, estudió una doctrina, una teología, una enseñanza? ¿Meditó en el mensaje del jueves? ¿Meditó en el mensaje de ayer? ¿Deja que la palabra de Cristo haya cabida en vosotros? Creciendo en el conocimiento de Dios. En resumen, la norma es la santidad de Dios. El requisito es andar en luz. Nuestra experiencia siempre debe ser ascendente, creciendo a la madurez. Esa es la genuina perfección bíblica. No es la norma para el cristiano, entonces no es el libertinaje, no es el perfeccionismo falso, la religiosidad, es el crecimiento espiritual. Deme un cristiano que ya dejó de congregarse, hermanos, por razones que no tienen ningún sentido, y es un cristiano que no ha madurado, es un niño fluctuante. Fluctuante, es un bebé. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, o sea, antes de cualquier otra cosa, antes bien, creced. Está en imperativo, 2 de Pedro 3:18. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hacerles a ustedes que me están mirando por YouTube, si usted no pudo venir porque está enfermo, realmente no pudo venir, está bien. Pero si usted no pudo venir simplemente por rebeldía, hay un problema con Dios. Hay un problema con Dios. Usted se va a molestar conmigo o se va a arrepentir, va a creer y va a poner realmente su fe en el Señor y rendirse al Señor. La Biblia dice: creced en la gracia, y usted no está creciendo estando ahí sentado en su casa o echado en su cama. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, hermanos, ustedes, déjenme decirles que van por buen camino. Dios los bendiga, porque van creciendo, porque van madurando. El Señor dijo: esta ha escogido la mejor parte. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, porque ellos iban creciendo en fe, iban creciendo en amor. Segunda Tesalonicenses 1:3. ¿Está usted creciendo? Terminemos con esta reflexión. Haga un examen. Hágase un autoexamen. ¿Es usted exactamente igual o peor que el año pasado? Y ese examen puede ser más sincero si se lo pregunta a su esposa. Dígale: hey, mi amor, ¿cómo me ves? ¿Igual, peor o mejor? Ahora, no se vaya a enojar. Ahora, si se enoja, es una evidencia que está peor. Sea sincero, hermano. Y yo me hago este examen, iglesia. Después me dicen en el privado para que no. Su pastor ha crecido. No diga nada para que no me desanime. Por ahora, ¿no? Su predicación, su carácter. Yo me preocupo cada día por eso, hermano. Mi esposa, yo le puedo preguntar a mis hijos: ¿cómo es el gordito? Usted tiene que preocuparse por eso, hermano. Ya agarró la mala costumbre de no congregarse, ya, o sea, no puede avanzar, no puede crecer. ¿Cuánto lleva sin ganar almas? A ver, apúntese ahí. ¿Cómo está como mamá? La misma, igualita, no cambia esta señora. Como hijo, ¿cómo ve? Ahora, en talentos, habilidades, dones, la misma triste flauta de 3,000 pesos ahí, haciendo ruido y no crece en la música. Los mismos 3 gallos de siempre, no crece en el canto. ¿Están aquí? Hermano que predica, la misma cantaleta y gritería de siempre, no crece en homilética, en hermenéutica, no avanza en la interpretación, en la exégesis, no se esfuerza por leer, por estudiar, por prepararse. ¿Y qué en el área de trabajo?
Se esfuerza por llegar más temprano, de ser un buen obrero, de ser un buen trabajador. Y esto aplíquelo a todas las áreas de su vida. ¿Está usted creciendo como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como obrero, como cristiano, como servidor, como maestro de escuela dominical, etcétera? La norma para el cristiano entonces es la madurez. Y nuestra experiencia, mis queridos hermanos, siempre debe ser ascendente. Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, o sea, cuando Cristo venga. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. ¿Cómo está su vida de crecimiento espiritual? Para poder vencer el pecado, usted necesita crecer espiritualmente. Definitivamente. Tiene que hacer algunos cambios en su vida espiritual. Tiene que hacer algunas modificaciones. Tiene que tener algunos cambios en sus hábitos diarios. Necesita usted hoy venir a Dios y rogarle que le ayude. Hay pecados sin confesar. Hay pecados que usted, su conciencia ya no los registra como pecados. ¿Se siente usted bien cuando no viene a la iglesia? ¿Se siente usted bien cuando no gana almas? ¿Se siente usted bien cuando no da a Dios lo que es de Dios? ¿Se siente usted bien cuando no se siente triste, no se siente contristado cuando escucha la palabra de Dios? Hay un peligro espiritual en su vida, en caer en una de las dos líneas, en libertinaje o en una perfección falsa, pensando que está bien, pero todo el mundo se da cuenta que usted está mal con Dios. Sí, necesita ser confrontado con su pecado, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Venga hoy a Dios, que Él es amplio en perdonar. Si Dios le habló, hermano, doble sus rodillas. ¿Por qué tanta rebeldía a Dios? No se le olvide, cuando usted esté metido en un problema, diga: Señor, ayúdame. Y Dios le va a responder, como dice Proverbios 1. Llamé y nadie quiso atender. Entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Señor, gracias por tu palabra. Haz la obra que solamente tú puedes y quieres hacer en nosotros. Hoy nuestra oración es por crecimiento espiritual en cada uno de los miembros asistentes salvos de esta iglesia. Si su problema es que no tiene la seguridad de ser salvo, usted dirá: pastor, yo no estoy 100% seguro que si muriera el día de hoy iría al cielo. Usted dirá: pastor, yo no me quiero ir al infierno. Pastor, por favor, ore por mí. Yo necesito que alguien me explique con la Biblia cómo poder tener la vida eterna. ¿Habrá alguien así esta mañana que diga: pastor, ore por mí, yo no me quiero ir al infierno? ¿Habrá alguien así? Levante su mano bien alto. ¿Habrá alguien así? Todo ojo cerrado, cabeza inclinada, nadie viendo. En el infierno ya no va a haber oportunidad. ¿Habrá alguien así? Si le da miedo, le da pena, hable con Dios y dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Creo en Jesucristo. Te pido, Señor, que perdones mis pecados y salves mi alma. Creo que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Señor, por favor, sálvame y ayuda, arregla mi vida que está destruida por mi pecado. En el nombre de Cristo, amén.